El aroma a tierra mojada y jazmín envolvía la hacienda a las sombras, pero no lograba ocultar el acre olor a decepción. En 2017, mi vida, construida sobre cimientos de poder y control, se vino abajo con un susurro y un beso robado a Isadora, mi esposa, y Emiliano, mi hermano. La traición era un veneno lento, y yo, Aurelio Valenzuela, estaba decidido a encontrar el antídoto. Si te gustan los misterios que te atrapan desde el principio, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle. El aroma a tierra mojada y jazmín impregnaba la hacienda a las sombras, pero no lograba enmascarar el acre olor a decepción. En 2017, mi vida, construida sobre cimientos de poder y control, se desmoronó con un susurro y un beso robado. Isadora, mi esposa, y Emiliano, mi hermano. La traición era un veneno lento, y yo, Aurelio Valenzuela, estaba determinado a encontrar el antídoto. Si te gustan los misterios que te atrapan desde el principio, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle. La hacienda a la sombra siempre fue el símbolo de nuestro poder, erigida con el sudor y la ambición de mi padre, don Rafael Valenzuela. Yo, Aurelio Valenzuela, de 50 años, con una apariencia imponente, complexión fuerte, cabello canoso peinado hacia atrás y una mirada penetrante, me dediqué a expandir el legado, transformándola en un imperio agrícola. Isadora Montenegro, de 45 años, con una apariencia delicada, figura esbelta, cabello largo y ondulado de color castaño, oscuro y ojos expresivos, parecía un contraste perfecto con la rusticidad del lugar. La conocí en una exposición en la Galería El Reflejo, en San Cristóbal de las Casas, y me enamoré de su sensibilidad y talento. Era la musa que necesitaba, la luz que iluminaba mi vida. Emilio Rivas, de 40 años, con una apariencia desaliñada, complexión delgada, cabello largo y descuidado, barba incipiente y ojos tristes, siempre fue la sombra. El hermano menor, el artista frustrado, el eterno soñador. Mientras yo construía un imperio, él vagaba por las calles de San Cristóbal, tocando su violín en bares decadentes y ahogando sus frustraciones en alcohol. Yo lo sustentaba financieramente, pero siempre lo vi como una carga, un recordatorio constante de mis propias ambiciones. Recuerdo que de niño él siempre anhelaba la atención de nuestro padre, pero yo, con mi disciplina y mi enfoque en los negocios, siempre fui el favorito. Esa rivalidad silenciosa, esa envidia latente, se había ido gestando durante décadas. La rutina en la hacienda era predecible, pero confortable. Isadora se dedicaba a la pintura, encontrando inspiración en el paisaje exuberante y en la atmósfera melancólica del lugar. Yo me ocupaba de los negocios, viajando frecuentemente a la ciudad, dejando todo al cuidado de mis administradores, hombres de mi entera confianza. Emiliano, cuando no estaba en sus andanzas, pasaba los días en la hacienda, tocando su violín y perturbando la paz con su presencia constante. Su música, aunque hermosa, siempre me pareció un lamento, una expresión de su insatisfacción. Y su resentimiento, comencé a notar pequeñas alteraciones en el comportamiento de Isadora, un distanciamiento sutil, una mirada perdida, una sonrisa forzada. Al principio, lo atribuí al estrés de la vida en el campo, a la falta de estímulo artístico. Ella
Acostumbrada a la vibrante vida cultural de la ciudad, se sentía a veces aislada en la hacienda, pero la sensación de que algo andaba mal persistía, como una sombra acechando en los rincones de mi mente. Me preocupaba, pero mi orgullo me impedía preguntarle directamente. Temía que mi preocupación la ahuyentara aún más. Una noche, al regresar inesperadamente de la ciudad, los encontré, Isadora y Emiliano, abrazados en el jardín de la hacienda, bajo la pálida luz de la luna. El collar de Jade, una herencia de nuestra abuela, doña Elena Valenzuela, brillaba en el cuello de Isadora, un símbolo de poder y traición. El mundo a mi alrededor se desmoronó, la rabia, el dolor, la humillación, una tormenta de emociones me consumió. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Aquel collar, con su jade verde intenso, siempre había estado envuelto en... Misterión se decía que perteneció a una antigua princesa maya y que estaba maldito. Mi abuela, una mujer supersticiosa, siempre advirtió que aquel collar traería desgracia a quien lo portara. Yo nunca le di importancia a esas historias, pero ahora, al ver el collar en el cuello de Isadora, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Al principio, intenté negar lo que había visto. Me convencí de que era un engaño, una ilusión. Tal vez estaba cansado, estresado por los negocios. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la verdad era innegable. Isadora y Emiliano estaban teniendo un affair. La mujer que yo amaba y el hermano en quien confiaba me habían traicionado de la peor manera posible. La ironía era cruel en mi hermano. El eterno resentido se había acostado con mi esposa, la mujer que yo había rescatado de una vida mediocre. A partir de ese momento, mi vida se transformó en un infierno. La rabia me consumía, cegándome para cualquier posibilidad de diálogo o comprensión. Necesitaba saber el por qué. ¿Qué había llevado a Isadora a traicionarme con mi propio hermano? ¿Cuáles eran los motivos detrás de aquella traición? Y sobre todo, ¿cómo podía vengarme? La respuesta, sabía, estaba escondida en las sombras de la hacienda, las sombras, esperando ser revelada. Decidí investigar. Empecé por revisar las cartas y los diarios de mi abuela, buscando alguna pista sobre el origen del collar de Jade y la supuesta maldición. Descubrí que doña Elena había sido una mujer atormentada por el pasado, marcada por la pérdida y la traición. Su esposo, don Antonio Valenzuela, había tenido un affair con la hermana de su mejor amiga, y la herida nunca cicatrizó. ¿Ves? Pensé, la maldición del collar era simplemente una proyección de su propio dolor y su propia amargura. También empecé a seguir a Emiliano, observando sus movimientos, escuchando sus conversaciones. Descubrí que él estaba endeudado hasta el cuello, que había perdido todo su dinero en apuestas y que necesitaba desesperadamente mi ayuda. ¿Había utilizado a Isadora para obtener dinero? ¿Había seducido a mi esposa para vengarse de mí? Las preguntas se acumulaban en mi mente, sin encontrar respuesta. Un día, mientras revisaba los archivos de la hacienda, encontré una vieja fotografía. En la fotografía aparecía mi padre, don Rafael, junto a una mujer que no reconocía. La mujer era hermosa, con el cabello negro y los ojos verdes. En la parte posterior de la fotografía había una inscripción, Elena, mi amor prohibido. ¿Quién era Elena? Era la hermana de la mejor amiga de mi abuela. ¿Había tenido mi padre un affair con ella? La revelación me dejó atónito. La historia de mi familia era mucho más compleja y oscura de lo que yo imaginaba. Decidí
confrontar a mi padre. Lo llamé por teléfono y le pedí que me dijera la verdad sobre Elena al principio. Se negó a hablar, pero bajo mi insistencia. Finalmente cedió, me contó que Elena había sido su gran amor, pero que no podía casarse con ella porque su familia era pobre y su padre se oponía a la relación. Se había casado con mi madre, doña Sofía, por conveniencia, pero nunca había dejado de amar. A Elena, la confesión de mi padre me dejó devastado. Sentí como si mi mundo se hubiera derrumbado. Todo lo que creía saber sobre mi familia era una mentira. Mi padre, el hombre que yo admiraba y respetaba, había sido un mentiroso y un traidor. ¿Era posible que la traición fuera un rasgo hereditario en nuestra familia? ¿Estaba condenado a repetir los errores de mis antepasados? Decidí que necesitaba un cambio de aires. Me alejé de la hacienda y me fui a San Cristóbal de las Casas, donde me hospedé en un pequeño hotel cerca de la Galería El Reflejo. Necesitaba estar cerca de Isadora, observarla, entenderla. Quería saber qué sentía por Emiliano, que la había traído de mi hermano. Pasaba horas en la galería, observando a Isadora mientras pintaba. Su rostro estaba lleno de concentración y pasión. En sus manos se movían con gracia y precisión, creando imágenes vibrantes y llenas de vida. A veces me atrevía a hablarle, a preguntarle sobre su trabajo, sobre sus sentimientos. Ella respondía con evasivas, con sonrisas forzadas. Sabía que estaba ocultándome algo, pero no sabía que un día, mientras caminaba por las calles de San Cristóbal, me encontré con Emiliano. Estaba sentado en un café, tocando su violín. Su música era triste y melancólica, llena de dolor y arrepentimiento. Me acerqué a él y le pedí que me explicara todo. Al principio se negó a hablar, pero bajo mi insistencia, finalmente cedió. Me contó que siempre había estado enamorado de Isadora, que la veía como una mujer diferente a todas las demás. Me dijo que la había seducido porque quería vengarse de mí, porque quería demostrarme que podía tener lo que yo tenía, pero también me dijo que se había enamorado de verdad de Isadora, que la amaba con todo su corazón. La confesión de Emiliano me dejó atónito. Sentí una mezcla de rabia, dolor y compasión. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo no había visto el amor que sentía Emiliano por Isadora? ¿Cómo no había visto la infelicidad de mi esposa? Decidí que necesitaba hablar con Isadora. La cité en la Galería El Reflejo y le pedí que me dijera la verdad. Al principio se negó a hablar, pero bajo mi insistencia, finalmente cedió. Me contó que se había sentido sola y abandonada en la hacienda, que necesitaba amor y atención. Me dijo que Emiliano la había hecho sentir viva, libre, realizada. Me dijo que se había enamorado de él porque él la entendía, porque él la valoraba, porque él la amaba. La confesión de Isadora me rompió el corazón. Sentí como si me hubieran arrancado el alma. La mujer que yo amaba, la mujer con la que había compartido mi vida, me había traicionado de la peor manera posible. Pero, al mismo tiempo, sentí una punzada de comprensión. Isadora no era una villana, solo una mujer en busca de la felicidad. Y Emiliano, a pesar de sus errores, era solo un hombre desesperado por amor y reconocimiento. Decidí que no me vengaría. La venganza no traería a Isadora de vuelta, ni curaría las heridas de mi corazón. En cambio, elegí el camino de la redención. Decidí perdonar a Isadora y a Emiliano, y me concentraré en reconstruir mi vida. Pero la sombra de la traición siempre me acompañaría, recordándome la fragilidad de las relaciones humanas
y la importancia de amar y ser amado. La verdad sobre el collar de Jade, sin embargo, aún permanecía oculta, un misterio que amenazaba con desenterrar secretos aún más sombríos. ¿Qué secretos guardaba aquel antiguo artefacto? ¿Qué papel jugaría en el destino de mi familia? La respuesta, lo sabía, estaba a punto de revelarse. El aroma a tierra mojada y jazmín impregnaba la hacienda Las Sombras, pero no lograba enmascarar el acre olor a decepción. En 2017, mi vida, construida sobre cimientos de poder y control, se desmoronó con un susurro y un beso robado. Isadora, mi esposa, y Emiliano, mi hermano. La traición era un veneno lento, y yo, Aurelio Valenzuela, estaba determinado a encontrar el antídoto. Si te gustan los misterios que te atrapan desde el principio, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle. La hacienda, la sombra, siempre fue el símbolo de nuestro poder, erigida con el sudor y la ambición de mi padre. Yo, Aurelio Valenzuela, me dediqué a expandir el legado, transformándola en un imperio agrícola. Isadora, con su belleza etérea y alma artística, parecía un contraste perfecto con la rusticidad del lugar. La conocí en una exposición, la Galería El Reflejo, en San Cristóbal de las Casas, y me enamoré de su sensibilidad y talento. Ella era la musa que necesitaba, la luz que iluminaba mi vida. Emiliano, por otro lado, siempre fue la sombra, el hermano menor, el artista frustrado, el eterno soñador. Mientras yo construía un imperio, él vagaba por las calles de San Cristóbal, tocando su violín en bares decadentes y ahogando sus frustraciones en alcohol. Yo lo sustentaba financieramente, pero siempre lo vi como una carga, un recordatorio constante de mis propias ambiciones. La rutina en la hacienda era predecible, pero confortable. Isadora se dedicaba a la pintura, encontrando inspiración en el paisaje exuberante y la atmósfera melancólica del lugar. Yo me ocupaba de los negocios, viajando frecuentemente a la ciudad, dejándolos al cuidado de mis administradores. Emiliano, cuando no estaba en sus andanzas, pasaba los días en la hacienda, tocando su violín y perturbando la paz con su constante presencia. Comencé a notar pequeños cambios en el comportamiento de Isadora. Un sutil distanciamiento, una mirada perdida, una sonrisa forzada. Al principio lo atribuí al estrés de la vida en el campo, a la falta de estímulo artístico, pero la sensación de que algo andaba mal persistía, como una sombra acechando en los rincones de mi mente. Una noche, al regresar inesperadamente de la ciudad, los encontré, Isadora y Emiliano, abrazados en el jardín de la hacienda, bajo la pálida luz de la luna. El collar de Jade, herencia de nuestra abuela, brillaba en el cuello de Isadora, un símbolo de poder y traición. El mundo a mi alrededor se derrumbó, la rabia, el dolor, la humillación, una tormenta de emociones me consumió. Inicialmente intenté negar lo que había visto, me convencí de que era un engaño, una ilusión, pero la verdad era innegable. Isadora y Emiliano estaban teniendo un affair. La mujer que amaba y el hermano en quien confiaba me habían traicionado de la peor manera posible. A partir de ese momento, mi vida se transformó en un infierno. La rabia me consumía, cegándome a cualquier posibilidad de diálogo o comprensión. Necesitaba saber el por qué que había llevado a Isadora a traicionarme con mi propio hermano. ¿Cuáles eran los motivos detrás de esa traición? Y sobre todo,
cómo podría vengarme. La respuesta, sabía, estaba escondida en las sombras de la hacienda. Las sombras esperando ser revelada. La búsqueda de la verdad me llevó a sumergirme en el pasado de mi familia, desentejando secretos largamente intejados. Descubrí que la rivalidad entre Emiliano y yo era mucho más profunda de lo que imaginaba. Desde la infancia, él se había sentido inferior a mí, eclipsado por mi éxito y la atención de nuestro padre. Siempre creyó que yo le había robado sus sueños, su oportunidad de brillar. Recordaba, con una claridad dolorosa, las constantes comparaciones de nuestro padre, siempre alabando mis logros y minimizando los de Emiliano. Aurelio es el hombre de negocios, el que continuará el legado familiar, solía decir. Emiliano es un artista, un soñador, pero necesita ser más práctico. Isadora, por su parte, reveló ser una mujer mucho más compleja de lo que jamás había percibido. Su pasión por el arte era genuina, pero sofocada por mi necesidad de control. Se sentía atrapada en la hacienda, aislada del mundo artístico que tanto amaba. Emiliano, con su libertad y sensibilidad, representaba una escapatoria, una oportunidad de redescubrir su propia identidad. Había escuchado, a través de los chismes de la servidumbre, que Emiliano le leía poesía a Isadora en las noches, que la llevaba a pasear por los rincones más escondidos de San Cristóbal, que la hacía reír como yo hacía mucho tiempo, no la hacía. A cada revelación, la rabia dentro de mí se intensificaba. Me sentía traicionado, engañado, humillado, pero al mismo tiempo comencé a cuestionar mis propias acciones. ¿Había sido un marido atento? ¿Un hermano comprensivo? ¿O simplemente un hombre obsesionado con el poder y el control? Recordé las largas jornadas de trabajo, las cenas de negocios, las constantes ausencias. ¿Cuántas veces había preferido cerrar un trato a pasar tiempo con Isadora? ¿Cuántas veces había ignorado las súplicas de Emiliano por un poco de mi atención? Decidí confrontar a Emiliano. El encuentro tuvo lugar en la Galería El Reflejo, en San Cristóbal de las Casas, un lugar que otrora representaba la unión de mi familia, pero que ahora era escenario de una guerra silenciosa. Él negó todo al principio, pero bajo la presión de mis preguntas, acabó confesando. Admitió que siempre había amado a Isadora, que la veía como un alma gemela, una compañera para la vida. Siempre fue ella. Aurelio, me dijo con la voz temblorosa. Desde que la vi por primera vez en esta galería, supe que estaba destinada a estar con ella. La confesión de Emiliano me dejó aturdido. Me sentía como un títere, manipulado por fuerzas que no lograba controlar. Pero, en el fondo, sabía que la culpa no era solo suya. Isadora también era responsable de esa traición. Decidí confrontarla. El encuentro tuvo lugar en la hacienda Las Sombras, en el mismo jardín donde los había descubierto. Ella confesó todo, sin rodeos. Admitió que se había enamorado de Emiliano, que él la hacía sentir viva, libre, realizada. Tú me sofocabas, Aurelio, me dijo con lágrimas en los ojos. Necesitaba escapar, necesitaba encontrar mi propia voz. Me contó cómo Emiliano la animaba a pintar, cómo la llevaba a exposiciones de arte, cómo la hacía sentir valorada y apreciada. El dolor de la traición era insoportable, pero en medio del dolor sentí una punzada de comprensión. Isadora no era una villana, solo una mujer en busca de la felicidad. Y Emiliano, a pesar de sus errores,
era solo un hombre, desesperado por amor y reconocimiento. Decidí que no me vengaría. La venganza no devolvería a Isadora ni curaría las heridas de mi corazón. En cambio, elegí el camino de la redención. Decidí perdonar a Isadora y a Emiliano y concentrarme en reconstruir mi vida. Pero la sombra de la traición flotaría sobre mí para siempre, recordándome la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de amar y ser amado. La verdad sobre el collar de Jade, sin embargo, aún permanecía oculta, un misterio que amenazaba con desenterrar secretos aún más sombríos. Comencé a investigar la historia del collar de Jade, consultando antiguos archivos familiares y hablando con ancianos de la región. Descubrí que el collar había pertenecido a mi tatarabuela, Esmeralda Valenzuela, una mujer hermosa y ambiciosa que había sido acusada de brujería y traición. La leyenda decía que Esmeralda había utilizado el collar para seducir a hombres poderosos y obtener favores políticos. Se decía que el collar estaba maldito, que traía desgracia y desamor a quien lo poseyera. La historia de Esmeralda me perturbó profundamente. ¿Era posible que la traición de Isadora y Emiliano fuera el resultado de una antigua maldición? ¿Estaba mi familia condenada a repetir los errores del pasado? Decidí buscar la ayuda de doña Elena, una anciana curandera que vivía en las afueras de San Cristóbal de las Casas Andoña. Elena era conocida por su sabiduría ancestral y su conocimiento de las fuerzas ocultas. Le conté la historia del collar de Jade y le pedí que me ayudara a romper la maldición. Doña Elena me escuchó atentamente y luego me dijo: el collar de Jade es un objeto poderoso, Aurelio. Está imbuido de la energía de tus antepasados, tanto de los buenos como de los malos. La maldición no es más que una manifestación de la oscuridad que reside en el corazón de tu familia. Para romper la maldición, debes enfrentar tus propios demonios y perdonar a aquellos que te han herido. Sus palabras me resonaron en lo más profundo de mi ser. Sabía que doña Elena tenía razón. La maldición del collar de Jade no era más que un reflejo de mi propia oscuridad interior. Decidí seguir el consejo de doña Elena. Comencé a meditar, a practicar la gratitud y a buscar la paz interior. También me esforcé por perdonar a Isadora y a Emiliano, liberándome del rencor y la amargura. Poco a poco comencé a sentirme más ligero, más libre. La rabia y el dolor que me habían consumido durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse. Empecé a ver la vida con una nueva perspectiva, con una mayor apreciación por las pequeñas cosas. Un día, mientras caminaba por los jardines de la hacienda Las Sombras, tuve una revelación. Comprendí que la verdadera maldición no era el collar de Jade, sino la obsesión por el poder y el control que había caracterizado a mi familia durante generaciones. Mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, todos habían estado cegados por la ambición, sacrificando la felicidad y el amor en aras del éxito material. Decidí romper el ciclo, decidí renunciar a mi obsesión por el poder y el control, y dedicar mi vida a ayudar a los demás. Comencé a invertir en proyectos sociales, a apoyar a artistas locales y a promover la educación en mi comunidad. También decidí donar la hacienda Las Sombras a una fundación que se dedicaba a la conservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible. Quería que la hacienda se convirtiera en un lugar de paz y armonía, un refugio para aquellos que buscaban un escape del caos
del mundo moderno. Pero antes de donar la hacienda, decidí hacer una última cosa. Decidí exponer el collar de Jade en la Galería El Reflejo, en San Cristóbal de las Casas. Quería que el collar fuera visto por todos, que su historia fuera conocida. Quería que la gente comprendiera que el poder y la ambición pueden ser destructivos, que el amor y la compasión son los valores más importantes de la vida. La exposición del collar de Jade fue un éxito rotundo. La gente se sintió atraída por su belleza y su misterio. Muchos se preguntaban sobre su historia, sobre la maldición que lo rodeaba. Durante la exposición me acerqué a Isadora y le pedí su opinión. Ella me miró con una sonrisa triste y me dijo: el collar es hermoso, Aurelio, pero su belleza esconde un dolor profundo. Espero que al exponerlo puedas liberarte de su maldición. Asentí con la cabeza y le di la mano. Sentí una conexión profunda con ella, una comprensión mutua que había estado ausente durante mucho tiempo. Al final de la exposición, decidí donar el collar de Jade a un museo de historia local. Quería que el collar fuera preservado para las futuras generaciones, como un recordatorio de los errores del pasado y una advertencia sobre los peligros del poder y la ambición. Al donar el collar, sentí una sensación de liberación. La maldición había sido rota y yo estaba libre para seguir adelante con mi vida. Había aprendido que el perdón es la clave de la felicidad, que el amor es más fuerte que la traición y que el pasado no debe aprisionarnos. En 2017, mi vida había sido transformada por la traición, pero también por la redención. Había perdido mi esposa y mi hermano, pero había encontrado la paz interior. Y, en el fondo, esa era la única cosa que realmente importaba. Pero una pregunta persistía en mi mente. ¿Qué había sucedido realmente entre Isadora y Emiliano? ¿Habían sido simplemente víctimas de la maldición del collar de Jade? ¿O había algo más en juego? La respuesta, sospechaba, estaba escondida en los rincones más oscuros de la hacienda, las sombras, esperando ser revelada a Noé, y estaba decidido a encontrarla sin importar el costo. ¿Será que la historia de la traición tiene un capítulo final aún más oscuro de lo que imaginamos? La verdad, como una sombra persistente, se cierne sobre la hacienda, lista para desvelarse en la siguiente parte de esta historia. El aroma a tierra mojada y jazmín impregnaba la hacienda, las sombras, pero no lograba enmascarar el acre olor a decepción. En 2017, mi vida, construida sobre cimientos de poder y control, se desmoronó con un susurro y un beso robado. Isadora, mi esposa, y Emiliano, mi hermano. La traición era un veneno lento, y yo, Aurelio Valenzuela, estaba determinado a encontrar el antídoto. La hacienda, las sombras, siempre fue el símbolo de nuestro poder, erigida con el sudor y la ambición de mi padre. Yo, Aurelio Valenzuela, de 50 años, con una apariencia imponente y complexión fuerte. Me dediqué a expandir el legado, transformándola en un imperio agrícola. Mi cabello canoso, peinado hacia atrás, enmarcaba una mirada penetrante que reflejaba mi personalidad controladora, ambiciosa, implacable y reservada. Isadora Montenegro, de 45 años, con su apariencia delicada y figura esbelta, parecía un contraste perfecto con la rusticidad del lugar. Su cabello largo y ondulado de color castaño oscuro y sus ojos expresivos capturaron mi atención en una exposición
En la galería El Reflejo, en San Cristóbal de las Casas, me enamoré de su sensibilidad y talento. Ella era la musa que necesitaba, la luz que iluminaba mi vida. Emilio Rivas, de 40 años, por otro lado, siempre fue la sombra. El hermano menor, el músico frustrado, el eterno soñador, con su apariencia desaliñada, complexión delgada, cabello largo y descuidado y una incipiente barba. Emiliano proyectaba una imagen de tristeza y rebeldía. Sus ojos tristes revelaban una personalidad impulsiva, resentida, frustrada y con un espíritu bohemio. Mientras yo construía un imperio, él vagaba por las calles de San Cristóbal, tocando su violín en bares decadentes y ahogando sus frustraciones en alcohol. Yo lo sustentaba financieramente, pero siempre lo vi como una carga, un recordatorio constante de mis propias ambiciones. La rutina en la hacienda era predecible, pero confortable. Isadora se dedicaba a la pintura, encontrando inspiración en el paisaje exuberante y la atmósfera melancólica del lugar. Yo me ocupaba de los negocios, viajando frecuentemente a la ciudad, dejando todo al cuidado de mis administradores. Emiliano, cuando no estaba en sus andanzas, pasaba los días en la hacienda, tocando su violín y perturbando la paz con su presencia constante. Comencé a notar pequeñas alteraciones en el comportamiento de Isadora. Un sutil distanciamiento, una mirada perdida, una sonrisa forzada. Inicialmente lo atribuí al estrés de la vida en el campo, a la falta de estímulo artístico, pero la sensación de que algo andaba mal persistía, como una sombra acechando en los rincones de mi mente. Una noche, al regresar inesperadamente de la ciudad, los encontré Isadora y Emiliano, abrazados en el jardín de la hacienda, bajo la pálida luz de la luna. El collar de Jady, joya familiar, símbolo de poder, estatus y traición, brillaba en el cuello de Isadora con una historia maldita que se remontaba a épocas indefinidas en el pasado familiar. Según una carta que mi abuelo había escrito, el mundo a mi alrededor se desmoronó. La rabia, el dolor, la humillación, una tormenta de emociones me consumió. Al principio intenté negar lo que había visto, me convencí de que era un engaño, una ilusión, pero la verdad era innegable. Isadora y Emiliano estaban teniendo un affair. La mujer que amaba y el hermano en quien confiaba me habían traicionado de la peor manera posible. A partir de ese momento, mi vida se transformó en un infierno. La rabia me consumía, cegándome ante cualquier posibilidad de diálogo o comprensión. Necesitaba saber el porqué que había llevado a Isadora a traicionarme con mi propio hermano. ¿Cuáles eran los motivos detrás de esa traición? Y, sobre todo, ¿cómo podía vengarme? La respuesta, estaba escondida en las sombras de la hacienda. Las sombras esperando ser revelada. La búsqueda de la verdad me llevó a sumergirme en el pasado de mi familia desentejando secretos largamente entejados. Descubrí que la rivalidad entre Emiliano y yo era mucho más profunda de lo que imaginaba. Desde la infancia, él se había sentido inferior a mí, eclipsado por mi éxito y la atención de nuestro padre. Siempre creyó que yo le había robado sus sueños, su oportunidad de brillar. Isadora, por su parte, reveló ser una mujer mucho más compleja de lo que jamás había percibido. Su pasión por el arte era genuina, pero sofocada por mi necesidad de control. Se sentía atrapada en la hacienda, aislada del mundo artístico
que tanto amaba. Emiliano, con su libertad y sensibilidad, representaba una fuga, una oportunidad de redescubrir su propia identidad. A cada revelación, la rabia dentro de mí se intensificaba. Me sentía traicionado, engañado, humillado, pero al mismo tiempo comencé a cuestionar mis propias acciones. ¿Había sido un esposo atento, un hermano comprensivo o simplemente un hombre obsesionado con el poder y el control? Decidí confrontar a Emiliano. El encuentro tuvo lugar en la Galería El Reflejo, en San Cristóbal de las Casas, un lugar que otrora representaba la unión de mi familia, pero que ahora era escenario de una guerra silenciosa. Él negó todo al principio, pero bajo la presión de mis preguntas, terminó confesando. Admitió que siempre había amado a Isadora, que la veía como un alma gemela, una compañera para la vida. La confesión de Emiliano me dejó aturdido. Me sentía como un títere, manipulado por fuerzas que no podía controlar, pero en el fondo sabía que la culpa no era solo suya. Isadora también era responsable de esa traición. Decidí confrontarla. El encuentro ocurrió en la hacienda Las Sombras, en el mismo jardín donde los había descubierto. Ella confesó todo, sin rodeos. Admitió que se había enamorado de Emiliano, que él la hacía sentir viva, libre, realizada. El dolor de la traición era insoportable, pero en medio del dolor sentí una punzada de comprensión. Isadora no era una villana, solo una mujer en busca de la felicidad. Y Emiliano, a pesar de sus errores, era solo un hombre desesperado por amor y reconocimiento. Decidí que no me vengaría. La venganza no devolvería a Isadora ni curaría las heridas de mi corazón. En cambio, elegí el camino de la redención. Decidí perdonar a Isadora y a Emiliano y concentrarme en reconstruir mi vida. Pero la sombra de la traición perduraría sobre mí para siempre, recordándome la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de amar y ser amado. La verdad sobre el collar de Jade, sin embargo, aún permanecía oculta, un misterio que amenazaba con desenterrar secretos aún más sombríos. Decidí alejarme de la hacienda Las Sombras, dejando todo al cuidado de mis administradores y mudarme a San Cristóbal de las Casas, donde podría comenzar de nuevo. Empecé a frecuentar la galería El Reflejo, donde me acerqué a Isadora. Noté que a pesar de la traición, aún la amaba. Pero el amor que sentía por ella era diferente. Más maduro, más compasivo. Emiliano, por su parte, decidió dejar San Cristóbal de las Casas y perseguir su sueño de convertirse en un músico profesional. Antes de partir, vino a pedirme perdón. Lo perdoné y lo abracé como a un hermano. Con el tiempo, Isadora y yo nos reconciliamos. Decidimos divorciarnos, pero permanecimos amigos. Ella continuó pintando, encontrando inspiración en la belleza de la vida. Yo me dediqué a ayudar a artistas locales, invirtiendo en sus proyectos y promoviendo sus obras. Un día, mientras revisaba los archivos de la hacienda Las Sombras, encontré una carta antigua, escrita por mi abuelo, don Rafael Valenzuela. En 1948, en la carta, revelaba la verdad sobre el collar de Jade. El collar no era solo una herencia familiar, sino también un símbolo de una antigua maldición. La maldición decía que cualquier hombre que poseyera el collar sería traicionado por su esposa. La carta detallaba cómo la maldición se había transmitido de generación en generación,
afectando a varias mujeres de la familia Valenzuela. Mi abuelo, arrepentido de haber poseído el collar, instaba a que fuera destruido para romper el ciclo de traición. La revelación me dejó impactado. La traición de Isadora no había sido un azar, sino el resultado de una antigua maldición. Pero, al mismo tiempo, sentí una sensación de alivio. La culpa no era de nadie, solo del destino. Decidí romper la maldición. Llevé el collar de Jade a la Galería El Reflejo y lo puse en exhibición, como una obra de arte. Creí que al exponer el collar al público, estaría rompiendo su poder. La exposición atrajo a numerosos visitantes, curiosos por la belleza del collar y la historia que lo rodeaba. Isadora, a pesar de su dolor, me apoyó en mi decisión. Al final de la exposición, decidí donar el collar a un museo de historia local en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde podría ser apreciado por todos y, al mismo tiempo, alejado de la hacienda, las sombras. Esperaba que, al liberar el collar de su maldición, pudiera proteger a las futuras generaciones de la familia Valenzuela. Al deshacerme del collar, sentí una sensación de liberación. La maldición había sido rota y yo estaba libre para seguir adelante con mi vida. Aprendí que el perdón es la clave para la felicidad, que el amor es más fuerte que la traición y que el pasado no debe aprisionarnos. En 2017, mi vida había sido transformada por la traición, pero también por la redención. Había perdido a mi esposa y a mi hermano, pero había encontrado la paz interior. Y, en última instancia, esa era la única cosa que realmente importaba. La hacienda Las Sombras, aunque ya no fuera mi hogar, seguía siendo un símbolo de mi pasado, un recordatorio de mis errores y de mis logros, pero ahora la veía con nuevos ojos, como un lugar de aprendizaje y crecimiento. San Cristóbal de las Casas se había convertido en mi refugio, un lugar donde podía ser yo mismo, sin máscaras ni pretensiones. La galería El Reflejo, con su vibrante atmósfera artística, me brindaba la oportunidad de conectar con personas creativas y apasionadas. Isadora, a pesar de todo, seguía siendo mi amiga, mi confidente, mi musa. Un día, mientras caminaba por las calles empedradas de San Cristóbal, me encontré con un viejo amigo de Emiliano, un violinista callejero llamado Don Mateo. Don Mateo me contó que Emiliano había tenido mucho éxito en su carrera musical, tocando en importantes escenarios de México y Europa. Me dijo que Emiliano siempre recordaba con cariño los días que pasamos juntos en la hacienda Las Sombras, y que a menudo hablaba de mí con respeto y admiración. Escuchar esas palabras me llenó de alegría. Sabía que, a pesar de todo, Emiliano seguía siendo mi hermano, y que nuestro vínculo era más fuerte que cualquier traición. Decidí escribirle una carta a Emiliano, expresándole mis sentimientos y deseándole lo mejor en su carrera musical. Recibí una respuesta poco después, en la que Emiliano me agradecía por mi comprensión y me invitaba a visitarlo en su próxima gira por Europa. Acepté la invitación con entusiasmo. Sabía que sería una oportunidad para reconectar con mi hermano y para cerrar definitivamente el capítulo de la traición. El viaje a Europa, pues, fue una experiencia inolvidable. Emiliano me presentó a sus amigos músicos, me mostró los lugares más emblemáticos de las ciudades que visitamos y me compartió
sus sueños y aspiraciones. Durante una cena en París, Emiliano me confesó que siempre había sentido una admiración secreta por mí. Me dijo que me veía como un modelo a seguir, un hombre fuerte y exitoso que había logrado superar todos los obstáculos. Me sorprendió escuchar esas palabras. Siempre había creído que Emiliano me envidiaba, pero ahora descubría que, en el fondo, me admiraba. Le conté a Emiliano sobre mi nueva vida en San Cristóbal de las Casas, sobre mi trabajo con artistas locales y sobre mi amistad con Isadora. Él me escuchó atentamente y me felicitó por mi transformación. Al final del viaje, nos abrazamos con fuerza, prometiéndonos mantenernos en contacto y apoyarnos mutuamente en todo lo que hiciéramos. Regresé a San Cristóbal de las Casas con el corazón lleno de esperanza y gratitud. Había aprendido que la vida es un viaje lleno de altibajos, de traiciones y de redenciones. Y que al final lo que realmente importa es el amor, la amistad y la capacidad de perdonar. La hacienda, las sombras, seguía siendo un símbolo de mi pasado, pero ahora la veía con nuevos ojos, como un lugar de aprendizaje y crecimiento. Y San Cristóbal de las Casas, con su vibrante atmósfera artística, se había convertido en mi hogar, un lugar donde podía ser yo mismo, sin máscaras ni pretensiones. Si te ha cautivado esta historia de secretos familiares, traición y redención, te invito a suscribirte a mi canal y a activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas narraciones. Comparte este video con tus amigos y familiares y déjame tus comentarios abajo. Tu apoyo es fundamental para seguir creando historias que te hagan pensar y sentir.